Toda la humanidad, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, ha querido tener sitios especiales para el encuentro con Dios. Por eso, desde las culturas más primitivas hasta las culturas más desarrolladas, han construido templos. Templos en los cuales, de una manera especial, Dios habita. Templos en los cuales el hombre puede tener acceso a ese encuentro con Dios. El Señor Jesucristo hoy nos indica cuál es el verdadero templo. Es Él mismo. Es Él que es el Hijo de Dios. Es Él, el Hijo del Padre, el que nos revela y nos manifiesta plenamente el rostro de Dios. Rostro de amor, de ternura, de misericordia. Es Él el que nos lleva hasta el Padre. En la carta a los Hebreos, nosotros tenemos un hermosísimo texto en el cual se nos dice que nosotros lo único que tenemos que hacer es ir con Cristo recorriendo el camino que Él inauguró con su muerte y con su resurrección. Y ese camino es el camino que nos introduce en la casa del Padre. Es decir, es el camino que nos permite el acceso definitivo a Dios. Es el camino que nos permite tener a Dios en nuestro corazón mientras caminamos en esta vida, pero que nos permite también, después de esta muerte, llegar a la plenitud de la vida en Cristo el Señor. Ese es el sentido profundo que tiene el texto de hoy que escuchamos del Evangelio de San Juan. Allí el Señor se enfrenta con los judíos por la purificación del templo. El templo judío se había convertido en el símbolo mismo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero el pueblo israelita, desafortunadamente, había ido convirtiendo todo aquello en una especie de negocio, con los animales que se vendían, con todo aquel tráfico que significaba el conseguir lo necesario para los sacrificios, etc. El Señor Jesucristo purifica ese templo, porque esos templos materiales ya no significan fundamentalmente el encuentro con Dios. El verdadero encuentro con Dios lo alcanzamos por medio de Cristo, escuchando su palabra, celebrando su muerte y su resurrección en los sacramentos y viviendo en comunidad como iglesia, viviendo como verdaderos hermanos en unión fraternal. Surge la pregunta, ustedes se la estarán haciendo, entonces, ¿por qué la iglesia construye templos? ¿Por qué la iglesia construye sitios donde nos reunimos para escuchar la palabra, donde nos reunimos para celebrar la Eucaristía? Porque no es que nosotros pensemos que ese lugar como tal sea el que nos dé el acceso a Dios, no. Es porque allí, de una manera especial, está la presencia de Cristo sacramentado en la Eucaristía, y es donde allí como iglesia nos reunimos. Es la casa de Dios y por lo tanto es nuestra propia casa. Es la casa de la iglesia, y la palabra iglesia significa convocación, significa comunidad, significa el estar verdaderamente llamados por Dios a vivir como hermanos formando una verdadera comunidad. ¿Cuál es la enseñanza fundamental que el Señor nos trae hoy? Si nosotros queremos llegar a Dios, por lo tanto, si queremos tener en nuestra vida la verdad, la justicia, el amor, la belleza, todo aquello que ennoblece y que dignifica al ser humano, tenemos que acercarnos a Dios. Y el único camino posible para llegar a Dios es Cristo nuestro Señor, porque Él es el verdadero templo. Nuestros templos, lo que nosotros llamamos nuestras iglesias, no son sino símbolos de esa presencia salvadora de Dios por medio de Cristo. Y en este contexto de la Cuaresma que nosotros estamos viviendo, hoy ya es el tercer domingo de Cuaresma, se nos invita precisamente a tomar conciencia de que cuando nos reunimos en el templo, cuando nos reunimos en la iglesia, estamos simplemente simbolizando, haciendo visible esa realidad de que caminamos juntos como hermanos, siguiendo a Cristo nuestro Señor, que con su muerte y su resurrección nos abrió el acceso al Padre para llegar un día todos juntos a la casa de Dios nuestro Padre. Y esto significa el que nosotros revisemos profundamente cómo estamos caminando, es decir, cómo estamos viviendo, cuál es lo que mueve nuestra vida, cuál es el sentido fundamental de nuestra existencia. Esa es una pregunta que tenemos que hacérnoslo permanentemente, porque es una pregunta que tiene que estar invitándonos siempre de nuevo
a revisarnos, a evaluarnos y por lo tanto a lograr esa conversión profunda que es ese cambio de referente, como ya les he explicado a ustedes hace 2 domingos, que es ese cambiar los paradigmas, cambiar fundamentalmente la dirección de nuestra vida. El Papa Benedicto XVI en su primera encíclica nos dijo una frase maravillosa. Dice, ser cristiano no es simplemente tener una ética o no es adoptar una doctrina, no. Ser cristiano es el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que es Cristo nuestro Señor. Y a partir de ese encuentro con la persona, entonces se nos abre un horizonte nuevo, se nos abren paradigmas nuevos, y ese horizonte nuevo es el que da la dirección decisiva a nuestra existencia. Dios quiera que en esta Cuaresma nosotros lo logremos. Logremos encontrarnos con Cristo nuestro Señor, verdadero templo, aquel que nos une al Padre, que nos da su Espíritu para que nosotros podamos vivir cada uno de los minutos de nuestra existencia buscándolo a Él, caminando hacia Él, escuchando su palabra, llenándonos de su amor y de su gracia, de tal manera que así entonces toda nuestra vida se planifique y podamos juntos construir un mundo de justicia y de paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.